La llamada rompió un silencio que había parecido casi antinatural. En la naturaleza hay momentos en los que la quietud se vuelve demasiado completa cuando el sonido parece suspendido en lugar de ausente, cuando el aire presiona hacia adentro y la línea de árboles parece retroceder como si la propia tierra guardara algo cerca. Aquella mañana, Joshua Bam Bam Brown lo sintió antes de poder explicarlo. Había vuelto a la pequeña propiedad que conservaba en Washington, lejos de las cámaras y los programas de producción, un lugar que utilizaba para guardar herramientas, restos de materiales de construcción y fragmentos de una vida que ya no encajaba perfectamente en los ritmos de rodaje y viaje. La estructura en sí no tenía nada de especial. Un simple cobertizo desgastado por años de lluvia, nieve y negligencia, con sus tablas grises y deformadas por el paso de las estaciones. Siempre le había parecido fiable corriente familiar. Pero al salir el sol aquella mañana, algo no encajaba. La luz no parecía la adecuada. El aire parecía más pesado. Antes incluso de llegar a la puerta, una silenciosa inquietud se instaló en su pecho. Más tarde lo describiría como una presión, no dolor, sino una sensación que presionaba hacia adentro suave, pero insistente, como si el espacio que le rodeaba le instara a dar marcha atrás. Lo ignoró. Bam Bam había aprendido hacía mucho tiempo a no ceder a vagos instintos sin pruebas. Siguió su rutina, abrió el cobertizo y entró sin saber que todo en su día estaba a punto de cambiar. Menos de un minuto después, su teléfono vibró. El mensaje era de Oso. Era corto, entrecortado y urgente. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Bam Bam frunció el ceño. El tono no se correspondía con la situación. No había planeado nada dramático, solo una rápida revisión de la propiedad y algo de limpieza antes de que el invierno apretara el cerco. Contestó con un breve mensaje, pero Oso respondió casi al instante. Producción había estado intentando ponerse en contacto con él. Había algo de lo que todos tenían que hablar. Bajo las palabras de Oso había un filo, una advertencia tácita que hizo que Bam Bam se detuviera. La familia Brown había aprendido a través de la pérdida y el escrutinio y los duros años vividos bajo ojos vigilantes a reconocer la diferencia entre la preocupación ordinaria y algo más pesado. Esto era lo segundo. Volvió a salir y dejó que el aire frío lo envolviera y lo enraizara. Llamó primero a Oso y luego al productor que había intentado localizarlo. Lo que oyó a continuación hizo que el día se torciera en una dirección que nunca habría imaginado. De la noche a la mañana, una colección de material de archivo había aparecido en Internet, fotografías antiguas, mapas esbozados, fragmentos de correspondencia manuscrita. Circulaban silenciosamente por pequeños foros de supervivencia y grupos privados. Nadie podía determinar quién los había publicado, ni si eran auténticos. Algunos miembros de la familia tacharon la filtración de invento, otro intento de llamar la atención. Pero un ayudante de producción, estudiando las imágenes con más detenimiento, se dio cuenta de que había algo que no encajaba. Una fotografía mostraba una caja de madera. La parte superior tenía un símbolo tallado. El veteado de la madera, los patrones de los nudos, la sombra que se proyectaba debajo, todo era inconfundible. La imagen parecía haber sido tomada dentro del cobertizo de Bam Bam. En el momento en que el productor lo dijo en voz alta, algo se abrió en la memoria de Bam Bam. Recordó la caja al instante. Un pequeño cofre colocado años atrás en la estantería de atrás, escondido donde rara vez miraba. Pertenecía a un periodo de los primeros años de la familia que no volvía a visitar a la ligera. Tenía peso, no nostalgia. Nunca había hablado de ello. Ni delante de una cámara. Ni casualmente. Y sin embargo, la fotografía en línea no dejaba lugar a dudas. Alguien había entrado en su cobertizo. Alguien había fotografiado la caja. Y alguien utilizaba ahora esa imagen por razones que él aún no comprendía. La voz del productor seguía siendo tranquila, controlada, pero firme. Necesitaban confirmación. Existía aún la caja. Seguía dentro del cobertizo. Había algo relacionado con ella que pudiera poner en peligro a la familia,
o al espectáculo. Bam Bam agarró con fuerza el teléfono. Resistió el impulso de entrar en pánico, pero una sensación de pesadez se instaló en la base de su columna vertebral. Terminó la llamada y se volvió hacia el cobertizo. Por primera vez lo vio de verdad. Un pequeño edificio que se alzaba solitario en el límite de su terreno tranquilo, sin pretensiones, ahora transformado en algo ominoso. Volvió a entrar. El olor a madera vieja y metal frío flotaba en el aire. El polvo se deslizaba perezosamente a través de los haces angulosos de luz matutina. Cualquier otro día la quietud habría parecido apacible. Ahora parecía invasiva. El silencio apretaba. Las estanterías parecían contener la respiración. Los objetos parecían dispuestos con intención. En el rincón más alejado, detrás de cajas que no había tocado en años, estaba la estantería donde había estado la caja. Estaba vacía. Bam Bam se congeló. Por un momento incluso el viento desapareció de su conciencia. El espacio vacío parecía irradiar su propia presencia fría. No era simplemente que la caja hubiera desaparecido. Era la certeza de que alguien más había estado allí exactamente donde él estaba ahora. Alguien había metido la mano en su historia privada y había cogido algo que él había apartado deliberadamente. Volvió a sacar el teléfono y llamó a Oso. Su voz se mantuvo firme pero con tensión. Oso contestó de inmediato, percibiendo el cambio antes de pronunciar las palabras. Cuando Bam Bam dijo, «La caja ha desaparecido», a Oso se le cortó la respiración de forma audible. No lo ocultó. El silencio entre ellos se hizo más denso, se extendió a través de la línea. Solo un puñado de personas sabía lo que representaba aquella caja. Solo unos pocos entendían por qué había sido sellada y guardada. Ninguno de ellos la habría tocado sin su consentimiento. Sin embargo, alguien lo había hecho. Bam Bam volvió a salir al exterior. El frío era ahora más agudo, más cortante. Oteó la arboleda medio esperando movimiento. El bosque, antes familiar y reconfortante, le resultaba extrañamente hostil. Había pasado años aprendiendo su lenguaje, sus signos, sus ritmos, y sin embargo ahora tenía la sensación de haberse perdido algo vital. Después llamó a Bird, a Noah y a su madre. Cada conversación tenía su propio tono, su propio peso, pero todas giraban en torno a la misma pregunta: ¿quién se llevó la caja y por qué ahora? No tenía respuestas. Aún no. Pero una cosa estaba clara: no había sido una intrusión al azar. Había sido deliberada. Un mensaje, no un error. Y lo que esperara al final de este descubrimiento no sería fácil de afrontar. El día apenas había empezado, pero la tranquilidad ya se había fracturado. Lo que se habían llevado enviaría a la familia Brown por un camino mucho más profundo de lo que ninguno de ellos esperaba. El camino de vuelta hacia la carretera principal se hizo más largo de lo habitual. La mente de Bam Bam repitió la imagen de la estantería vacía, la tenue de coloración, donde la caja había descansado durante años, y la innegable verdad de que alguien se había movido por ese espacio con intención. La escarcha cubría el suelo con una fina capa plateada prístina e intacta salvo por las huellas dejadas por sus propias botas. Cerca de la línea de árboles se detuvo y salió de nuevo. Solo entonces se dio cuenta de que no había examinado el suelo antes. Con la constatación asentándose pesadamente en su pecho, se agachó y estudió la tierra helada buscando señales de que alguien más hubiera estado allí. Al principio no vio nada. Entonces, al cambiar el ángulo de la luz, observó una débil huella cerca de la esquina trasera del cobertizo. No era una huella limpia, sino la sugerencia de una. Un tacón, un arco parcial, y la sombra de unas marcas de pisadas que no reconoció. Levantó el teléfono y tomó una fotografía, no porque pensara enviársela a nadie todavía, sino porque sabía que el momento podría desvanecerse rápidamente si el sol calentaba el suelo. El cobertizo, la escarcha, la extraña tranquilidad de la mañana, todo empezaba a parecerle piezas de un rompecabezas mayor que no había pedido resolver. Envió un mensaje de texto a Oso y le dijo que se reunieran en la propiedad. La respuesta de Oso llegó en cuestión de segundos, breve pero urgente, diciendo que iría tan rápido como pudiera.
Bam Bam permaneció agachado junto al suelo estudiando las huellas como si fueran a hablar. No lo hicieron. Pero el hecho de que existieran significaba que alguien había estado lo bastante cerca como para llegar al cobertizo sin dejar pruebas más evidentes. Quienquiera que fuera sabía cómo moverse con sigilo en un terreno que podía delatar cualquier paso descuidado. Cuando Bear llegó, la escarcha había empezado a disminuir. El débil sol de invierno se cernía justo por encima de la línea de árboles, convirtiendo el aire en un remolino de oro pálido y aliento frío. Oso salió del camión con una expresión que se movía entre la de un hermano mayor protector y la de alguien que se prepara para un enfrentamiento. Su energía siempre transmitía una sensación de movimiento, incluso cuando permanecía totalmente inmóvil. Se acercó al cobertizo deteniéndose en el umbral del mismo modo que antes lo había hecho Bam Bam, presintiendo que algo iba mal antes de entrar. Cuando volvió a salir tenía la mandíbula desencajada y los hombros tensos. No necesitaba decir nada. La caja que faltaba hablaba por sí sola. Caminaron hasta la parte trasera del cobertizo donde Bam Bam señaló las débiles huellas. Oso se arrodilló a su lado inclinando ligeramente la cabeza mientras examinaba el dibujo. Había pasado suficiente tiempo de su vida leyendo senderos para saber la diferencia entre una perturbación natural y una humana. La forma era inconfundible. Susurró una sola palabra que provocó un escalofrío en el aire frío. Pasos. Bam Bam asintió. Oso volvió a ponerse en pie y miró hacia el bosque con mirada firme y calculadora. No buscaba a una persona sino una intención. Quienquiera que hubiera estado allí no actuaba a ciegas, quería acceder. Querían la caja. Y tenían la confianza suficiente para volver a territorio conocido sin miedo a que los atraparan. Bam Bam abrió el camión y sacó un pequeño cuaderno de la consola. Empezó a anotar detalles: tiempo, temperatura, estado de la puerta del cobertizo, colocación de las estanterías, forma aproximada de las vías. No era protocolo policial, sino instinto. El tipo de instinto que nace de años de vivir en un terreno incierto donde sobrevivir significaba fijarse en todo. Oso le observó escribir. Al reconocer la concentración en los ojos de su hermano, había algo tácito entre ellos. Un recuerdo de los primeros años cuando su familia vivía lejos de carreteras y vecinos. Cuando el mundo se sentía a la vez amplio y cercano. Cuando la más pequeña anomalía significaba algo más. El pasado tenía una forma de dar vueltas, especialmente cuando se trataba de artefactos de aquellos primeros días. Ambos lo sabían, ambos lo sintieron. Una vez terminadas las notas básicas, Bam Bam volvió a llamar a producción y les puso al día. La voz del productor se quebró ligeramente cuando mencionó la caja desaparecida, la huella y la posibilidad de que la filtración online formara parte de algo mayor. Bam vaciló, no porque dudara de la gravedad de la situación, sino porque abrir esa puerta significaba invitar a preguntas que no estaba dispuesto a responder. La historia de la caja tenía varias capas vinculadas a historias familiares privadas antiguas y complicadas. Oso le observó debatirse con la decisión, y luego negó suavemente con la cabeza. Aún no. Primero necesitaban más información, más claridad, más control. Bam Bam estuvo de acuerdo. Bear recorrió el perímetro de la propiedad a continuación. Dio pasos lentos y deliberados, rodeando la estructura como un rastreador que escudriña el suelo en busca de pistas dispersas. El silencio era lo bastante denso como para sentirlo. De vez en cuando se agachaba, tocaba la escarcha, estudiaba las agujas rotas de los pinos o ajustaba el ángulo para captar la luz en el suelo removido. Bam Bam le seguía unos pasos por detrás, absorbiendo la gravedad de los movimientos de su hermano. Le resultaba extraño que la intrusión no presentara ninguno de los signos de una irrupción precipitada. Nada estaba volcado, nada estaba dañado. Quienquiera que entrara solo se había llevado la caja, nada más y nada menos. Cuando Oso por fin dejó de caminar, señaló hacia un lugar donde la escarcha había sido presionada en una línea sutil pero deliberada. No era un camino completo, sino más bien un sendero de salida. La leve sugerencia de alguien retrocediendo hacia la arboleda con calculada precisión. Bam Bam sintió que algo le oprimía el pecho. Las huellas se dirigían hacia una zona de bosque lo bastante densa como para ocultar a una persona en cuestión de segundos.
Oso siguió la línea con la mirada y exhaló lentamente. Quienquiera que fuese no solo había sabido entrar sin ser visto, sino que también había sabido exactamente cómo salir sin ser seguido. Discutieron sus próximos pasos en voz baja, no porque temieran ser escuchados, sino porque hablar en voz alta les parecía mal en un momento de tanto peso. Bam Bam propuso consultar los foros en los que habían aparecido las misteriosas imágenes. Bear sugirió revisar viejas notas, registros y recuerdos familiares para comprender por qué la caja podría importar ahora. Pero antes de marcharse, Bam Bam regresó una vez más al cobertizo. Se quedó en la puerta dejando que sus ojos se adaptaran a la tenue luz del interior, absorbiendo lo que la habitación ya no contenía. Cada estante, cada herramienta, cada detalle familiar parecía inalterado, pero la ausencia de la caja transformaba todo el espacio. Era asombroso cómo algo tan pequeño podía cambiar todo un paisaje de comprensión. Oso se le unió en el umbral. Los hermanos permanecieron en silencio durante unos largos segundos antes de que Oso hablara por fin en voz baja. Alguien se tomó muchas molestias para entrar aquí y querían esa caja más que cualquier otra cosa. Bam Bam tragó saliva su mente volviendo a los viejos recuerdos de cuándo se había abierto la caja por última vez y por qué había sido sellada. Había esperado que el capítulo de su vida permaneciera enterrado, pero el bosque tenía una forma de revelar lo que la gente intentaba ocultar. Los hermanos salieron del cobertizo y cerraron la puerta tras de sí. Lo que había empezado aquí estaba lejos de terminar, y ambos lo sabían. Se habían llevado algo ligado a su pasado, y alguien ahí fuera comprendía el valor de lo que ahora guardaban. La caja que nunca debió salir a la superficie. El viaje de vuelta a la ciudad llevaba una tensión que ninguno de los dos hermanos intentaba disimular. El cielo se había vuelto más pesado, espeso, con el gris apagado de principios de invierno, de esos que se sienten tan cerca como para tocarlos. Bam Bam mantenía una mano en el volante y la otra golpeando contra su muslo un pequeño ritmo inquieto que había desarrollado de adolescente cada vez que pensaba demasiado rápido para su propia comodidad. Oso estaba sentado inclinado hacia la ventanilla con los ojos fijos en la línea de árboles que pasaban. Veía más de lo que hablaba. El bosque siempre había sido un lugar de refugio para ellos, un maestro vasto y humilde. Sin embargo, hoy se sentía como un testigo, un guardián silencioso de secretos que por fin se agitaban. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad, Bam Bam redujo la velocidad del camión y se detuvo en una tranquila carretera secundaria cerca de una vieja estación de servicio. Necesitaban intimidad antes de tomar ninguna decisión. Oso reconoció la mirada de su hermano. Antes de que la caja desapareciera, solo existía como un recuerdo escondido en un rincón remoto de la mente de Bam Bam. Un peso privado. Un capítulo sobrante de una época de la que su familia rara vez hablaba, pero ahora su repentina ausencia exigía que se expusiera con claridad todo lo que el final había esperado olvidar. Oso se cruzó de brazos y esperó a que Bam Bam hablara dándole el espacio que necesitaba. Tuvieron que transcurrir unas cuantas respiraciones antes de que Bam Bam finalmente lo hiciera. Comenzó con el primer recuerdo que tenía de la caja. Fue durante su estancia en Alaska, años antes de que los equipos de televisión siguieran sus pasos. La familia la había descubierto tras un duro invierno escondida en el interior de una cabaña abandonada que hacía tiempo que se había rendido a los elementos. La estructura se derrumbaba hacia adentro, pero el pequeño cofre de madera permanecía extrañamente intacto bajo una viga podrida. Su padre lo había abierto primero. Bam Bam recordaba el momento vívidamente. El olor a moho y a madera fría, la inquietante quietud y la mirada de su padre cuando levantó la tapa. Era una mirada que ninguno de los dos había olvidado jamás, de sorpresa mezclada con algo más profundo, algo cercano al miedo. Dentro de la caja había una colección de cartas, fragmentos de mapas dibujados a mano y una pequeña ficha de metal tallada con un símbolo que ninguno de ellos reconocía. Las cartas estaban escritas con una letra cuidadosa pero temblorosa en la que se describían advertencias sobre un hombre que había desaparecido hacía décadas, alguien que creía estar siendo vigilado en el bosque. Su padre protector, como siempre, les ordenó que no hablaran de ello y selló la caja. Insistió en que la conservarían, pero que no se regirían por las historias que contuviera.
Bam Bam había llevado esa instrucción hasta la edad adulta. Solo había trasladado la caja una vez, llevándola consigo cuando la familia se mudó. Finalmente la colocó en su cobertizo, donde había permanecido intacta durante años. Oso escuchó sin interrumpir. Recordaba fragmentos de la historia, pero al oírla de nuevo con la claridad de la retrospectiva, el recuerdo cobraba un nuevo peso. El hombre desaparecido, las letras que describían pisadas silenciosas en la noche, el símbolo grabado repetidamente en las esquinas del pergamino. Su padre nunca había explicado por qué guardaba la caja, pero la cautela en su voz había sido inconfundible. Oso se removió en su asiento procesando la cronología mientras Bam Bam hablaba. La filtración en línea, la extraña fotografía, la caja desaparecida, la huella en la escarcha. Alguien conocía la historia, alguien creía que el contenido tenía valor. Cuando se hizo el silencio entre ellos, Bam Bam abrió su teléfono y buscó el foro donde había aparecido la misteriosa imagen. El hilo había crecido rápidamente de la noche a la mañana, lleno de especulaciones excursionistas que compartían teorías y algunos usuarios anónimos que afirmaban reconocer el símbolo. Destacaba un comentario publicado menos de una hora antes en el que se afirmaba que el símbolo había sido utilizado por un grupo de supervivencia de las 1970s conocido por cartografiar territorios remotos y documentar desapariciones inexplicables. La mayoría de los participantes lo consideraron un mito, pero Bam Bam y Bear intercambiaron una mirada que sugería que no estaban del todo convencidos de que fuera ficción. Bear se inclinó más hacia ellos escudriñando los mensajes y señaló un breve comentario que había pasado desapercibido para la mayoría de los lectores. Debajo otro usuario anónimo escribió: «Hay cosas que no permanecen enterradas». A Bam Bam se le aceleraron los latidos del corazón. Los mensajes anónimos eran fáciles de ignorar, pero estos no parecían aleatorios. La precisión de la redacción, el momento de la filtración y la desaparición de la caja hablaban de un plan de un desenmarañamiento lento y deliberado. Si había alguien en la familia capaz de descifrar los mapas o reconocer el símbolo, era él. Su mente funcionaba con meticulosa claridad y siempre había sido un silencioso observador de patrones e historia. Mientras se adentraban en la autopista, Oso sugirió una posibilidad más. Quizá estuviera implicado alguien que había conocido a su padre. Su padre había viajado más y había hablado con más gente de lo que la mayoría creía en los primeros tiempos. Había coleccionado historias como otros coleccionan recuerdos. Algunas inofensivas, otras no. Bam Bam también lo había considerado, aunque admitirlo en voz alta hacía que la situación se sintiera más pesada. Cuando llegaron a la propiedad de Noah, el aire parecía más frío, como si la temperatura hubiera bajado varios grados sin previo aviso. Noah salió de su taller limpiándose el serrín de las manos y su expresión cambió en cuanto vio la tensión en su postura. Le contaron todo desde la caja desaparecida hasta los crípticos mensajes en línea. Noah frunció el ceño mientras escuchaba. Volvió a pedirles que describieran el símbolo, y cuando Bam Bam lo hizo, algo en los ojos de Noah se agudizó. Se dirigió a una estantería dentro de su taller y sacó un cuaderno lleno de bocetos, ecuaciones y diagramas de varios proyectos en los que había trabajado a lo largo de los años. Cerca del fondo había un pequeño dibujo que había hecho años atrás, copiado de una de las cartas que su padre le había mostrado brevemente. El símbolo coincidía. Noah se sentó lentamente presionando el pulgar contra la página mientras lo estudiaba. El símbolo, explicó, tenía sus raíces en una antigua red de salvajes individuos que recorrían vastas extensiones de tierra documentando anomalías en regiones remotas. El grupo había existido de forma silenciosa, casi invisible. Algunos creían que vigilaban la vida salvaje, otros creían que vigilaban a la gente. Su padre había interactuado una vez con alguien que decía formar parte de esa red. Noah no conocía los detalles, pero recordaba la tensión que siguió a aquellas conversaciones. Era el tipo de tensión que se instalaba en un hogar incluso cuando nadie hablaba de ello abiertamente. Bam Bam sintió que el suelo se movía bajo toda la historia. La caja no había sido solo un artefacto extraño, era un vestigio de un capítulo olvidado de la tradición fronteriza vinculado a personas que operaban en la sombra y el silencio. Noah preguntó si se habían llevado algo más del cobertizo. Bam Bam negó con la cabeza. Solo la caja.
Ese detalle molestó a Noah más de lo que esperaba. Quienquiera que la cogiera sabía exactamente lo que quería. No buscaron, no interrumpieron, fueron directamente al grano. Bear se paseó por el taller procesándolo todo. Propuso que la persona que se llevó la caja podría no solo conocer su historia, sino creer que algo de lo que contenía importaba ahora en el momento presente. Tal vez las cartas hicieran referencia a lugares relacionados con búsquedas en curso o desapariciones sin resolver. Tal vez los mapas señalaban lugares aún ocultos vírgenes de desarrollo. O tal vez el que se llevó la caja creía que la historia estaba inacabada. Noah cerró el cuaderno con cuidado. Su expresión era pensativa, pero bajo ella había un delgado hilo de preocupación. Si el grupo seguía existiendo, aunque fuera de forma fragmentada, podrían ver el redescubrimiento de la caja como una amenaza. O peor aún, como una invitación. Bam Bam sintió el peso de esa posibilidad asentarse sobre sus hombros. La presencia en su cobertizo. La fría mañana. La escarcha perturbada por pisadas desconocidas. Nada era casual. Acordaron sus próximos pasos. Aunque ninguna de las opciones parecía sencilla, tendrían que localizar a cualquiera que pudiera reconocer el símbolo. Tendrían que volver a visitar viejos recuerdos y documentos que llevaban mucho tiempo guardados bajo llave, y tendrían que prepararse para la posibilidad de que alguien les estuviera observando incluso ahora. Mientras permanecían juntos en el aire frío del exterior del taller de Noah, los hermanos sintieron el cambio en su mundo. Algo había resurgido, algo que quería ser encontrado, algo ligado a un pasado que nunca quisieron reabrir, las sombras que les seguían. Las horas posteriores a la salida del taller de Noah fueron de una tensión que crecía lentamente, de esa que se instala detrás de las costillas y se niega a aflojar. Bam Bam y Oso condujeron en silencio durante varios kilómetros, cada uno absorbiendo las implicaciones de lo que habían aprendido. El cielo se había hundido en un gris más profundo, presionando bajo sobre las copas de los árboles, como si el propio bosque sintiera el cambio en su situación. Cada pocos minutos, Bam Bam miraba por el retrovisor, no porque esperara ver a alguien siguiéndoles, sino porque la sensación de ser observado se aferraba a él como un susurro frío. El pasado los había alcanzado, y ahora el presente parecía resonar con pasos invisibles. Cuando llegaron a casa de su madre, el atardecer empezaba a cernirse sobre el paisaje. La luz del porche brillaba suavemente proyectando largas sombras sobre el suelo. Amy abrió la puerta antes de que llamaran su expresión. Estaba llena de tranquila preocupación. Había percibido algo en la llamada anterior de Bam Bam, algo más urgente de lo que él había dicho en voz alta. En el interior la casa se sentía cálida, pero el ambiente cambió al instante en cuanto explicaron la situación. Amy escuchaba sin interrumpir con los ojos fijos en Bam Bam, con una profundidad de comprensión que solo una madre podía tener. Ella también recordaba la caja, aunque nunca la había tocado. Recordó la forma en que su padre lo llevaba con manos cuidadosas, como si el peso de su interior fuera más que material. Amy se dirigió a un pequeño cofre de madera cerca de la ventana y sacó un diario de cuero desgastado lleno de las primeras notas de su padre. Lo colocó sobre la mesa entre ambos y lo abrió por una página marcada por una cinta descolorida. La letra era firme, deliberada e inconfundiblemente suya. En una entrada su padre había escrito sobre un encuentro con un hombre en lo profundo del interior de Alaska, un hombre que hablaba de vigilantes que observaban desde la línea de los árboles, silenciosos y obstinados como las montañas. La entrada describía un símbolo tallado en el tronco de un árbol cerca de un sendero abandonado, el mismo símbolo que aparecía en las cartas de la caja. Oso se inclinó hacia adelante con cuidado, sintiendo el peso de las palabras de su padre asentarse como ceniza fría sobre la mesa. Había algo inquietante en volver a ver el símbolo en la propia letra de su padre. Hacía que el misterio pareciera menos una historia ligada a viejos rumores y más un hilo tejido a través de la vida de su familia sin que ellos se dieran cuenta. Bam Bam recorrió el borde de la página con la punta del dedo, recordando las viejas historias que su padre contaba una vez alrededor del fuego. Las historias sobre los secretos de las tierras salvajes rara vez se creen del todo cuando se cuentan en voz alta, pero sin embargo perduran en la mente. Su padre siempre había sido un hombre de instinto profundo, alguien que comprendía que las tierras remotas encerraban verdades
que los forasteros a menudo pasaban por alto. Si había escrito estas advertencias, entonces debía de creer que la amenaza era lo bastante real como para documentarla. Mientras seguían leyendo, Amy se detuvo en una línea cerca del final de la página. Hacía referencia a un hombre que había estado buscando el mismo símbolo, alguien que afirmaba que él no era el único. Había otros que seguían las marcas como si formaran parte de un mapa oculto, un mapa que unía regiones distantes de la frontera. Oso miró a Bam Bam. La tensión tácita se hacía cada vez más pesada. Las cartas de la caja, los mapas dibujados a mano y el hombre desaparecido décadas atrás parecían ahora conectados de más formas de las que habían imaginado. Lo que antes había parecido un descubrimiento aislado en el interior de una cabaña abandonada, ahora parecía ser una pieza de una silenciosa red de observadores desconocidos. Bam Bam se apartó de la mesa, su respiración se acompasó a un ritmo lento mientras lo procesaba todo. La caja desaparecida ya no era solo un objeto robado, era la llave de algo que alguien más había estado esperando. Alguien que había sabido de su existencia, alguien que creía que lo que había dentro seguía teniendo valor. Oso volvió a coger el diario, hojeó las páginas con cuidado en busca de más pistas. Una nota llamó la atención. Su padre había escrito que los vigilantes nunca buscaban un enfrentamiento. Simplemente seguían lo que creían que pertenecía a la naturaleza salvaje, no a las personas que la encontraban. Esa sola frase los inquietó a los tres. Amy les recordó que el silencio de su padre respecto a la caja había sido intencionado para proteger a la familia de historias que era mejor no contar, pero se habían llevado la caja. Sus secretos ya no descansaban en el cobertizo. Alguien los había despertado. Bam. Bam estaba de pie junto a la ventana contemplando el oscuro paisaje, preguntándose si la persona que había entrado en su propiedad estaría todavía en algún lugar cercano. La idea le inquietó más de lo que esperaba. La naturaleza en la que antes confiaba le parecía ahora un lugar de ojos cambiantes y caminos ocultos. La noche se había hecho más profunda cuando regresaron al camión. El aire frío les picaba en la cara, y las ramas se agitaban ligeramente con el viento formando figuras que parecían demasiado deliberadas para ser coincidencia. Oso escudriñó la arboleda con una seriedad pocas veces vista en él. Sus instintos estaban a flor de piel, tensos por la posibilidad de que sus movimientos estuvieran siendo rastreados. Bam Bam arrancó el motor, pero antes de que se alejaran vio algo al otro lado de la carretera. Un pequeño trozo de papel se enganchó en una rama baja revoloteando suavemente. Los hermanos intercambiaron una mirada antes de acercarse a él. El papel estaba desgastado, impreso con un tenue dibujo que hizo que a Bam Bam se le oprimiera el pecho. En la esquina estaba el símbolo. Claro, preciso, fresco. Los bordes aún no se habían ablandado por la humedad. Alguien lo había colocado allí recientemente. Oso lo sostuvo con cautela dándole la vuelta. En el reverso había una sola línea escrita con letra apretada. Devuelve lo que nunca fue tuyo. El mensaje no era ruidoso ni dramático. Era tranquilo, directo, confiado. El tipo de confianza propia de alguien que cree que el tiempo está de su lado. Volvieron a subir al camión sin hablar mientras se adentraban en la oscuridad. El aire del interior de la cabina era denso, lleno de preguntas sin respuesta. Bam Bam sentía algo diferente ahora. No era miedo. Era algo más frío, algo más afilado. Determinación. Quienquiera que hubiera cogido la caja creía que podía moverse sin consecuencias. Pero la familia Brown había sobrevivido a tormentas mucho mayores que esta. Y no se dejarían intimidar por sombras en el bosque. La presencia invisible. Cuando el alba se extendía por el horizonte, Bam Bam y Oso apenas habían dormido. Los acontecimientos del día anterior les presionaban como una pregunta sin resolver que se hacía más pesada cada hora que pasaba. Habían planeado reunirse de nuevo con Noé al amanecer para discutir el mensaje dejado en la rama, pero antes de que pudieran arrancar el camión, el teléfono de Bam Bam zumbó con un número desconocido. La voz al otro lado hablaba despacio, con calma, con un tono que parecía demasiado medido para ser accidental. La persona que llamaba no dijo su nombre. En su lugar preguntaron si Bam Bam había recibido el aviso. La sencillez de la pregunta cortó el aire frío de la mañana, haciendo que el mundo a su alrededor se quedara quieto. Bam Bam
intercambió una mirada con Oso, con el pulso apretado. El interlocutor continuó diciendo que la caja contenía información que nunca estuvo destinada a personas ajenas a la empresa. Insistió en que devolverla era el único camino para evitar mayores complicaciones. La voz no era ni amenazadora ni emotiva. Esa neutralidad lo hacía más desconcertante que cualquier intimidación manifiesta. Bam Bam preguntó cómo sabían lo de la caja, pero el interlocutor hizo caso omiso de la pregunta y en su lugar habló del símbolo de las cartas. Dijo que pertenecía a un colectivo que protegía lugares no tocados por la civilización, un colectivo que había existido mucho antes de que su padre encontrara la caja. Bam Bam sintió un escalofrío que le recorrió la piel. La persona que llamaba hablaba de su padre en tiempo pasado casi íntimamente, como si alguna vez hubieran estado en la misma habitación que él. Cuando la línea se cortó de repente, el silencio que siguió fue denso y sofocante. Oso apretó la mandíbula mientras reconstruía lo que significaba. Alguien no solo había cogido la caja, sino que había seguido sus movimientos lo bastante de cerca como para saber cuándo y dónde enviar un mensaje. Quienquiera que fuese, no estaba improvisando, estaba orquestando. Bam Bam contuvo la respiración, tratando de decidir si llamar a las fuerzas del orden o continuar su propia investigación. Pero Oso sugirió que esperasen. Necesitaban comprender mejor antes de exponer sus vulnerabilidades a extraños. Había demasiadas cosas que aún no sabían. Condujeron hacia la propiedad de Noah con precaución, estudiando cada vehículo que pasaba a su lado y cada cambio en la arboleda. Cuando llegaron, Noah ya estaba esperando fuera con una pila de documentos antiguos. Llevaba toda la noche rebuscando entre las pertenencias de su padre, decidido a reconstruir una imagen más clara. Dentro de su taller, extendió sobre la mesa una serie de papeles descoloridos. Algunos eran mapas, otros eran notas manuscritas, y uno era una lista de nombres. Al final de la lista había una fecha de más de 30 años antes. Junto a ella había una frase corta que describía a un hombre que había desaparecido durante una expedición en solitario. La descripción coincidía con el nombre mencionado en las cartas encontradas dentro de la caja. Noah creía que su padre había estado rastreando los orígenes de la caja mucho antes de que ninguno de ellos se diera cuenta. Oso se inclinó más estudiando los mapas. Mostraban caminos que se extendían por regiones remotas de Alaska hacia zonas raramente documentadas. Varios lugares marcados llevaban el mismo símbolo grabado en la ficha metálica de la caja. Noah explicó que el símbolo había sido utilizado en otro tiempo por una red oculta que vigilaba los cambios en el desierto. Algunos creían que eran administradores, otros que eran vigilantes. Sus motivaciones seguían sin estar claras, pero todas las historias sugerían que operaban sin reconocimiento. Moviéndose a través de bosques y montañas como fantasmas, Bam Bam sintió que las piezas encajaban con inquietante precisión. El grupo podría seguir existiendo, o al menos los descendientes de quienes llevaron su legado. De ser así, harían todo lo posible por recuperar todo lo relacionado con su red. Antes de que pudieran llegar a una conclusión, un fuerte golpe resonó fuera del taller. Los tres hermanos se quedaron paralizados. Bam Bam se acercó a la ventana con pasos cautelosos, mirando a través del cristal. Una pequeña piedra yacía en el suelo cerca de la puerta envuelta en un cordel. Oso la recogió lentamente, desatando el cordel mientras Noah se preparaba para documentar lo que hubiera dentro. Cayó otro papel. Este era más pequeño, más frágil. El mensaje escrito en él era corto y escalofriante. «Dejad de buscar, os están vigilando». Bam Bam sintió una oleada de ira que no esperaba. El miedo era una cosa, pero la intrusión en su familia era algo totalmente distinto. Salió al exterior y observó la arboleda. El aire frío le rozaba la piel. El bosque estaba en silencio casi antinatural. No había viento, ni crujido de ramas, ni canto de pájaros, solo una quietud que transmitía intención. Oso se unió a él con la postura rígida. Noé permaneció en la puerta, cuaderno en mano, documentando cada detalle con metódica precisión. Los hermanos permanecieron juntos, sintiendo no solo la presencia de alguien invisible, sino el peso de la historia de su padre presionando el momento. Ya no se enfrentaban a una caja desaparecida, sino a un grupo que creía poder manipular los acontecimientos desde lejos.
Sin embargo, la familia Brown había soportado tormentas que habían destrozado a otros. Habían soportado el dolor, la pérdida, la reconstrucción y un escrutinio interminable. Y ahora, enfrentados a una fuerza invisible, algo despertó en ellos la determinación. No iban a retroceder ante un misterio ligado al legado de su padre. No iban a rendirse ante las sombras. Bam Bam tomó una decisión. Si los vigilantes creían que podían intimidar a la familia para que guardara silencio, los habían subestimado. No dejarían de buscar respuestas. Recogerían toda la información que quedara atrás. Cada mapa, cada nota, cada símbolo. No entregarían la verdad simplemente porque alguien se lo exigiera. Oso asintió con fiereza y Noé cerró su cuaderno con una tranquila determinación. El mensaje había tenido la intención de asustarlos. Por el contrario, los fortaleció. Cuando el viento regresó por fin a la arboleda y el bosque recuperó su ritmo natural, los hermanos volvieron al taller y empezaron a planear sus próximos movimientos. Puede que los vigilantes estuvieran ocultos, pero también lo estaban las verdades que su padre nunca tuvo la oportunidad de revelar. Y fuera, lo que el grupo creía que les pertenecía a la familia Brown, no iba a rendirse sin entender por qué. La búsqueda no había hecho más que empezar. Si este misterio en desarrollo te ha atraído más profundamente hacia las sombras que rodean a la familia Brown, asegúrate de suscribirte, darle a me gusta al vídeo y compartir tus teorías en los comentarios. Puede que la verdad esté oculta en el desierto, pero juntos podemos desvelar el siguiente capítulo.